Señoras y señores, muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de la transmisión por Internet. Antes de iniciar, rogamos a los presentes apagar o silenciar sus teléfonos celulares. Muchas gracias. Nos encontramos reunidos en esta jornada con motivo del encuentro del clero Región NOA, bajo el lema El sacerdote y su acompañamiento del camino sinodal. Esta convocatoria busca responder al llamado del Papa León XIV para renovar el compromiso de caminar juntos, escuchando al Espíritu Santo y al santo pueblo de Dios. En este espacio fraterno se buscará discernir caminos pastorales que fortalezcan la unidad y el servicio a la Iglesia. Agradecemos de un modo especial la presencia de Monseñor Luis Marín de San Martín, obispo titular de Zuliana y subsecretario del Sínodo de los Obispos, que nos acompañará y guiará en esta jornada. También queremos agradecer la presencia de Monseñor Carlos Alberto Sánchez, arzobispo de Tucumán, y Monseñor Roberto Ferrari, obispo auxiliar de Tucumán. También la presencia de Monseñor Darío Quintana, obispo prelado de Cafayate, y Monseñor Félix Paredes Cruz, obispo prelado de Humahuaca. Y lo vamos a nombrar ahora a continuación porque van a presidir este acto y los invitamos a subir al estrado. Por ello, convocamos al señor Gran Canciller de la Universidad Católica de Salta y arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Carnielo, también al señor obispo de la Diócesis de Jujuy y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor César Daniel Fernández, el señor rector de la Universidad Católica de Salta, doctor Federico Colombo Speroni, y al señor subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín. Un detalle para que tengan en cuenta quienes nos están acompañando aquí en el aula magna, le van a repartir en instantes unas credenciales para que ustedes la llenen con su nombre y la diócesis a la que representan. Por una cuestión de organización les pedimos que tengan esos datos en la credencial que le van a acercar en instantes nada más, nombre y diócesis a la que representan. A continuación escucharemos las palabras de Monseñor Daniel Fernández, quien realizará la apertura de este encuentro sacerdotal y presentará a nuestro expositor. Bueno, muy buenos días a todos. A este encuentro sacerdotal del NOA agradezco a la universidad este espacio que nos brinda para que nos congreguemos, muchos de manera presencial de nuestras 11 diócesis del noroeste argentino y muchos otros también a través de YouTube están siguiendo este encuentro sacerdotal. Agradecerte, Luis, tu nueva presencia, podemos decir, aquí en Argentina. Ya en nombre de la Conferencia Episcopal Argentina quiero darte la cordial bienvenida a nuestra tierra y agradecerte este nuevo espacio, ¿no? Monseñor Marín nos ha acompañado prácticamente desde que comenzó el proceso sinodal. A los obispos de Argentina tuvimos un Zoom en una sesión de la Conferencia Episcopal y algunos de ustedes recordarán también que después de ello lo invitamos a participar en un Zoom también con los sacerdotes del NOA, hará 4 años de eso. Algunos recordarán ese momento que fue también muy importante y muy valioso. Así que te agradecemos de corazón tu presencia. Simplemente te queremos decir que como sacerdotes queremos caminar con nuestro pueblo en este camino sinodal y hacerlo como nos enseñara el Papa Francisco, nuestro querido Francisco, yendo muchas veces adelante para mostrar el camino, estando en el medio para acompañar y en el fondo para apoyar a los que van más rezagados. Ahí estamos como sacerdotes en este camino sinodal, queremos estarlo cada vez mejor, ¿no? Entonces para eso hemos venido hoy agradeciendo tu palabra y tu enseñanza para poder servir mejor a nuestro pueblo de Dios. Así que muchísimas gracias. Pido un aplauso para nuestro invitado.
Muchas gracias, Monseñor. Agradecemos a las autoridades y las invitamos a descender del estrado. Seguidamente, damos inicio a la disertación en la voz del Monseñor Luis Marín de San Martín. Cuando Joseph Ratzinger tenía una disertación, una conferencia, y se encontraba a gusto, en un ambiente agradable, él solía comenzar diciendo: queridos amigos. Yo no soy Joseph Ratzinger, ya quisiera, pero también me encuentro en un ambiente agradable entre amigos. Por eso sí quisiera comenzar igual. Queridos amigos, muchas gracias por la invitación, por las palabras que antes Monseñor me ha dirigido, y muchas gracias por todo el camino que han recorrido, porque ya llevamos un tiempo intentando potenciar esta dimensión constitutiva de la Iglesia, que es la sinodalidad. Es decir, la sinodalidad, ¿a qué nos orienta? ¿A qué nos orienta? A una Iglesia más coherente. No es inventar nada, no es una invención. La Iglesia siempre ha sido sinodal, siempre. Basta tener conocimientos, ustedes los tienen, conocimientos básicos de Sagrada Escritura, de patrología, de historia de la Iglesia, de derecho canónico, de eclesiología, para darnos cuenta que la Iglesia siempre ha sido sinodal, desde sus orígenes. Es la Iglesia de Jesús, no es otra Iglesia. No se trata de inventarnos otra Iglesia, sino de vivir la realidad de la única Iglesia que existe, la Iglesia de Jesús, la Iglesia del Evangelio. Entonces, esa es la tarea, y esa tarea es un proceso, nos lleva a esa coherencia de la Iglesia y al mismo tiempo, en segundo lugar, nos lleva a ese dinamismo de evangelización. No es una Iglesia, por utilizar las palabras de Papa Francisco, autorreferencial, Papa León ha insistido también mucho en ello, sino una Iglesia que comunica, una Iglesia que sale de sí mismo. ¿Por qué? Porque, decía el Papa León en un hermoso texto, la vigilia de Pentecostés, que la sinodalidad es el modo en el que el Espíritu Santo modela a la Iglesia. Y él dice: yo recuerdo la palabra sinodalidad, el sin, el con. Dice, y la referencia es la Trinidad. La Trinidad, Dios es comunión, no es soledad. Comunión que sale, que se da, misterio de amor. Por eso la sinodalidad es comunión, potenciar la comunión con Cristo y con los hermanos y hermanas. Nos lleva a la coherencia de la Iglesia y al mismo tiempo al dinamismo evangelizador, a la salida de nuestros egoísmos, la salida de lo que somos. Y al mismo tiempo, dice el Papa León, es el caminar también juntos. Por tanto, es camino también, es impulso del Espíritu Santo. La sinodalidad es momento de escucha de unos a otros y de todos al Espíritu Santo. Realmente esto es un proceso por el que vamos avanzando en esta dirección. Yo les agradezco muchísimo la tarea que han realizado, el camino emprendido. Sé que no siempre ha sido fácil, sé que a veces hay dificultades, pero hay que seguir siempre adelante. Es un proceso que se va desarrollando y que va creciendo, En esa tarea siempre he dicho que América Latina va por delante, va varios pasos por delante. Esto también es una responsabilidad, a seguir profundizando y a ayudar a los demás. Yo he preparado unas presentaciones las que pueden ayudar. Primero, quería comenzar por unas consideraciones previas. Es recordar algo que quizás ya saben, y por yo lo he repetido en muchos momentos y en muchas entrevistas, cuando preguntan cómo podemos entender la sinodalidad, cuál es la bibliografía básica y esencial. Hay muchos libros sobre sinodalidad, muchos discursos sobre sinodalidad, pero hay algunos textos que son imprescindibles, es decir, obligatorios. Primero, lo digo muy claramente, hay que volver al Concilio Vaticano II.
Yo cuando era profesor en la Facultad de Burgos, en el ciclo de licencia, yo preguntaba a mis alumnos, les hablaba del Concilio Vaticano II, les hablaba de las constituciones, de textos. Y la verdad, eran sacerdotes, ordenados. Era como si les estuviese hablando de Calcedonia o de Nicea, una cosa... Concilio Vaticano II, una cosa antigua, nada actual. Entonces yo lo que hacía era, leíamos textos del Vaticano II, una lectura comentada de algunos textos. Y ahí se les abrían los ojos y decían, ¡qué maravilla! Si esto tiene un trasfondo enorme, si todo esto no lo estamos viviendo, esto nos lleva a... Hay que volver al Vaticano II. ¿Cuándo ha sido la última vez? No respondan. Que han leído un documento completo del Vaticano II. Un documento completo, una lectura de un documento completo. Igual hace mucho. Hay que volver al Vaticano II. Lectura obligatoria, todo el concilio, sobre todo, Lumen Gentium y Gaudium et Spes, pero todo el concilio, que fue una expresión también de sinodalidad, no solo por los textos, sino por el ambiente. Me explico. A veces hemos escuchado y oímos voces que dicen el Concilio Vaticano II fue el triunfo de una mayoría sobre una minoría, una parte de la Iglesia sobre otra parte de la Iglesia. Vayan a las votaciones de los textos del concilio. Todos los textos del concilio, todos fueron votados por más del 80%. El que menos fue el texto sobre los medios de comunicación, que fue un 82%. Las grandes constituciones, el de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, todos más del 92%, y algunos llegaron casi al 99%. O sea, fue realmente un ejercicio de diálogo, de comunión. La Iglesia está representada ahí, toda la Iglesia. Una cosa maravillosa, gracias a la tarea del gran Papa Pablo VI, que buscó unir. Al igual se podía haber ido más rápido en algunos aspectos, pero prefirió ir más lento, pero todos. Una buena enseñanza para la sinodalidad. Podemos correr mucho, es mejor, quizá más lento, pero todos, juntos. Y también al ambiente de los padres conciliares, que tuvieron la grandeza de ánimo de dejarse guiar por el Espíritu y buscar la comunión. Textos, ya digo, Lumen Gentium, Gaudium et Spes y todo el concilio. Bibliografía básica. Junto con esto, dos textos también imprescindibles. Evangelii Gaudium. Papa León, cuando habló a los cardenales en el primer discurso, y también ahora para el consistorio de cardenales que tuvieron, pidió que leyeran antes Evangelii Gaudium, releer Evangelii Gaudium. Ahí tenemos unas claves hermosísimas para la Iglesia de Dios. Tercer documento, importantísimo, ustedes lo conocen bien, el documento de Aparecida. El documento de Aparecida, ahí tenemos las claves sinodales también del pensamiento. Releer Aparecida. Esa es la bibliografía básica. En cuanto al Papa León XIV, ha tenido muchas referencias a la sinodalidad. Pero hay 4 textos muy hermosos, que también son breves, pero les invito a leerlos. El primero es el discurso en la vigilia de Pentecostés, en el jubileo, discurso jubilar, el 7 de junio. 7 de junio de 2025, discurso de la vigilia de Pentecostés. El 17 de junio, el discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Da unas claves muy hermosas, a los obispos y a las diócesis. El discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, el 17 de junio. Y el tercero es el discurso con ocasión de la apertura del año pastoral. Vamos a abrir el año pastoral de la diócesis de Roma. Él es obispo de Roma. Y da unas claves sinodales para su diócesis. Y dice, estas son las claves para la diócesis de Roma que quiero que camine en dinámica sinodal. Es del 19 de septiembre de 2025. Y el último es una homilía, la homilía en la misa con motivo del jubileo de los equipos sinodales del 26 de octubre. Esos son los 4 documentos del Papa León que nos pueden ayudar como bibliografía básica.
El segundo aspecto en estas consideraciones previas, estamos hablando del sacerdote. La sinodalidad nos orienta a cómo concebimos el ministerio sacerdotal, desde qué bases concebimos el ministerio sacerdotal. Entre paréntesis, saben que ayer, hace 2 días, se ha publicado, el resultado del grupo de trabajo postsinodal que ha estudiado la formación sacerdotal, la renovación de la formación sacerdotal en clave sinodal. Luego hablaremos de esto. Hay 10 grupos de trabajo que ya están terminando. El Papa ha querido que se publiquen sus consideraciones. Se ha publicado el tema, los 2 primeros es el de la misión digital, muy interesante, y el de la formación al ministerio sacerdotal en perspectiva sinodal, que están publicados. Se pueden encontrar en Internet. Y en esto pues, nos habla fundamentalmente desde qué claves concebimos el ministerio sacerdotal. Voy a decir muy claramente, hay un peligro cierto y grave de volver al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Es decir, ¿qué es el sacerdocio levítico? Sacado del pueblo y elevado a una dignidad. Nosotros todavía en nuestro lenguaje hablamos, ha sido elevado a la dignidad episcopal, ha sido reducido al estado laical. Eso indica. El sacerdocio levítico es que sale y es una dignidad, sacado del pueblo y elevado. Es mediador entre Dios y los hombres, una especie de demiurgo, un demiurgo intermedio entre la divinidad y la humanidad. ¿Cuál es el sacerdocio cristiano? Primera cosa, digo aquí, el único sacerdote es Cristo Jesús. No hay más sacerdotes. No hay sacerdocio. Solo Cristo Jesús, único sacerdote. Por tanto el sacerdocio ministerial como el sacerdocio común del pueblo de Dios son participación en el único sacerdocio de Cristo. No tienen sentido fuera de Cristo. No tienen realidad. ¿Y cuál es el sacerdocio? Cristo sacerdote. Se abaja, siendo Dios, se hace hombre y entra en la historia para redimirlo. Se hace hombre hasta la muerte, y una muerte de cruz. Ese es el sacerdocio de Cristo. Por tanto, por favor, no volvamos al sacerdocio levítico. El servicio al pueblo de Dios. Luego vamos también a hablar de esto. El sacerdocio es servidor, ministro, no como los ministros del gobierno. Es ministro en el sentido de servidor. Hay que servir. ¿Cuánto? Las 24 horas y todo lo que tú eres. Todo. El pueblo de Dios tiene derecho a que tú le sirvas. Porque el sacerdocio es un ministerio, no es un título, una licenciatura, un doctorado que pones en la pared y lo ejerces, te capacita para ejercer cuando tú quieras. No es esto. El sacerdocio te configura con Cristo. Y tienes que servir al pueblo de Dios y gastar la vida sirviendo. A la Iglesia se viene a servir. Y esa es la jerarquía y ese es el ministerio. Servidor, servicio. Entonces nos lleva a qué sacerdocio. El sacerdocio es en el pueblo de Dios. Antes han hecho referencia a esto. El sacerdocio es siempre desde el pueblo de Dios y en el pueblo de Dios, no fuera de él. Es una vocación que es desde el pueblo de Dios. Ahí encuentra su sentido. Luego hablaremos de esto. Y en tercer lugar, las claves de interpretación de Evangelii Gaudium, de todo este proceso sinodal que estamos viviendo, también en relación con el ministerio ordenado. Ya antes también me hacían referencia a algunas de estas claves. Y ahora las voy a repetir. Tiene como pórtico esta reflexión. Es Evangelii Gaudium, los números 222 a 237. Nos ayuda a comprender nuestra actitud, no solamente en la fase de implementación del proceso sinodal en la que estamos, y que luego comentaremos, sino en todo el proceso sinodal. El todo es superior a la parte. El todo es superior a la parte. Es decir, pensamos en procesos y no en eventos.
Yo creo que ustedes también lo hemos comentado en algún momento. Hemos tenido cierta dificultad al principio porque se identificaba sinodalidad con el sínodo de los obispos. La sinodalidad es un proceso, el sínodo de los obispos es un evento. La sinodalidad hay que pensar en procesos. La Iglesia siempre es sinodal. En cambio, el sínodo de los obispos se termina, comienza y termina. El consejo pastoral, el consejo diocesano, los capítulos de los religiosos comienzan y terminan. Son eventos que reflejan, testimonian, dinamizan el proceso que es la sinodalidad, que no termina nunca. Entonces, ¿cuándo termina la sinodalidad? No parece que no termina nunca. Evidentemente, hermanos, no termina nunca. ¿Cuándo termina la Iglesia? ¿Es sinodal? Entonces, la sinodalidad como proceso. Hay que pensar en procesos y esto nos ayuda. A veces, cuando nos gusta tener unas concreciones y realizaciones, un tanto, como decía antes, desde el síndrome de Harry Potter, mágicas, de un día para otro. Hay que iniciar procesos y se va adelante. Se va creciendo como la bola de nieve, que va creciendo, como el río, que va creciendo según los afluentes, se va. No hay que desanimarse. Se ha hecho mucho, se va adelante. Vamos mejorando en esta comunión, participación y dinamismo misionero al que nos orienta la sinodalidad. Es la dimensión constitutiva de la Iglesia. El todo es superior a la parte. Segundo, el tiempo es superior al espacio. El tiempo es superior al espacio. Se trata de trabajar a largo plazo sin obsesionarse con resultados inmediatos. Pensar en grande, pensar en proyectos grandes, largo plazo, en pensamiento amplio. A veces esto en nuestros planes pastorales, nuestros planes parroquiales, hay que pensar, ir avanzando. Me refiero, no se trata de comenzar siempre de cero, que a veces nos ocurre. Comenzamos de cero y viene otro obispo, viene otro párroco y otra vez tienen que inventarse todo. Nos cuesta trabajar en procesos con miradas a largo plazo, donde se va avanzando. ¿Esto cuándo es posible? Cuando no se trabaja de modo personalista. Si yo soy el punto de referencia, soy el eje, soy el amo y señor, cuando yo me voy a otro sitio se acaba todo. Me llevo conmigo todo. No, bueno, eso significa que no he ejercido mi ministerio en el pueblo de Dios y con el pueblo de Dios. Entonces, procesos a largo plazo, pensar en grande que sin obsesionarnos tampoco por resultados inmediatos, e ir sembrando. Hay que cambiar la mentalidad. Yo no tengo resultados y me desanimo y me entra depresión. Oiga, no. Usted tiene que sembrar. No se pide otra cosa. Y dejarse todo lo que uno es. La cosecha depende del Señor. Deja al amo de la mies. Florecerá cuando Él quiera. Y de hecho va floreciendo ya ahora. Ya estamos viendo. El Señor nos regala la cosecha también ahora. Nos va viendo. Tercero, la unidad prevalece sobre el conflicto. La unidad prevalece sobre el conflicto. Primero, el conflicto no debe ser ignorado ni disimulado. Mirar a otra parte. No darnos cuenta, mejor no saber, mejor no ver. La política del avestruz. Hermano, eso no soluciona. O otro error. El tiempo lo cura todo. Deja pasar tiempo. Es mentira, es falso. Todo conflicto debe ser abordado, debe ser hablado, debe ser discernido, dialogado en la comunidad cristiana, con el pueblo de Dios, en tu comunidad cristiana. Si no, crecerá, no se solucionará, crecerá y se llevará por delante, vete a saber qué cosas. El conflicto debe abordarse, No debe ser anulado, sino disimulado. Pero no debemos quedar atrapados por él. Por eso, por el discernimiento comunitario a la luz del Espíritu, debemos encontrar los caminos de solución. Es decir, el discernimiento comunitario a la luz del Espíritu Santo. Y el conflicto también está en esta unidad, pero a veces sobre el conflicto, no debemos concebir las diferencias como conflicto, como fuente de conflicto, sino como fuente de riqueza. Y eso lo digo claramente. Hemos hablado antes del amor. Si no hay amor en la Iglesia, en nuestra en la parroquia, en nuestra diócesis,
si no estamos orientados por el amor, las diferencias enfrentan. Y buscaremos la fotocopia. Y buscaremos que piensen como yo, y que hablen como yo, y que me digan a todo, qué bien, hoy, monseñor, qué bien habla, hoy, monseñor, qué claridad de ideas. ¿Dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿El aplauso y que nos digan? Sino gente que tenga el sentido común de ayudarnos. Eso, lo que digo de un obispo, se puede decir también de un párroco. Hay que escuchar. Entonces, no busquemos esa uniformidad, ese uniformismo, sino que haya de verdad cariño, que nos sintamos hermanos, que haya iglesia. Entonces las diferencias enriquecen, siempre, como en una familia. La unidad prevalece sobre el conflicto. Y tercero y cuarto, la realidad es más importante que la idea. La realidad es más importante que la idea. Obras son amores y no buenas razones. A veces teorizamos mucho. Y yo también soy teólogo, me gusta la reflexión teológica, la reflexión académica, estamos en una universidad, pero hay que concretar, debe llevarse a la práctica de la vida. No podemos, porque lo hemos dicho antes también, Cristo Jesús no es teoría, es una persona viva. No podemos encerrar a Jesús en las páginas de un libro, ni en un mandato, ni en una estructura. Es una persona viva. No celebramos, no recordamos a un muerto, muy importante, sino a una persona viva, unido a su iglesia con la que me relaciono. Entonces, se trata de concretar en la vida cotidiana, en la vida de la iglesia, los grandes principios del Evangelio, los criterios del Evangelio. ¿Cómo se concretan? ¿Cuáles son? A veces no lo sabemos. Segundo, ¿cómo se concretan hoy? No hace 20 años. Luego hablaré algo de esto. Da la impresión a veces de que vivimos en un tiempo que no existe ya. Luego hablaremos de la necesidad que tenemos de discernir los signos de los tiempos de hoy. Hoy. Entonces, el proceso sinodal se define como toma también de decisiones. Segundo, el primer punto, esto era la introducción, el primer punto que quería comentar es la sinodalidad y sínodo. Los fundamentos de la sinodalidad. Dos aspectos primero. La sinodalidad es un proceso de escucha y discernimiento. Un proceso de escucha y de discernimiento. ¿De escucha a quién? De escucha de los unos a los otros. Es decir, tiene una dimensión eclesial. Es una expresión de eclesialidad. Escucharnos unos a otros. Y escuchar todos al Espíritu Santo. Por eso, una clave del proceso sinodal es la espiritualidad, no entendida como espiritualismo, sino como escucha y apertura al Espíritu Santo, que sigue siendo el gran desconocido. Sigue siendo el gran desconocido. Sin embargo, es el motor de la Iglesia, el motor de la Iglesia, el dinamizador de la Iglesia. Señor y dador de vida, el Espíritu Santo. Hay que escuchar al Espíritu Santo, que habla en el pueblo de Dios. Sensus fidei fidelium. Habla en el pueblo de Dios. Por eso, ¿qué hace falta? Ese sentido eclesial, la capacidad de oración y la actitud de escucha. Sentido eclesial, sentirnos, el Papa ha insistido mucho, León ha insistido mucho en esto, en la comunión eclesial, sentirnos miembros de una familia. Papa León y también Papa Francisco han tomado una frase de los padres, que también de San Agustín: nadie se salva solo. No es que sea difícil, es que es imposible. No puedes salvarte si no en Cristo Señor, en la Iglesia, en su cuerpo que es la Iglesia. Luego hablaremos de la dimensión bautismal. No puedes salvarte, Cristo es el único Salvador, el único que te plenifica. Y no hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Por eso
de incorporarse al sentido eclesial es esencial para nosotros. Nadie se salva solo. Esto yo creo que es uno de los temas pues, esenciales. Segundo, también un proceso también de oración. Si le digo la verdad, una de las dificultades que tuvimos en el proceso sinodal ha sido esta, el tema de la oración. Y sorprendentemente nos cuesta la oración comunitaria. La oración personal, cada uno, como en nuestro encuentro con el Señor, si estamos recordando a un muerto o no, si nos encontramos con una persona viva y tenemos experiencia del resucitado en nuestra propia vida. La oración personal, cada uno tiene que analizarse. La oración comunitaria, no me refiero a que nos juntemos y cada uno se reparte en unas hojas y cada uno lee un trozo y cantamos juntos y leemos luego el Evangelio, escuchamos. No, eso estamos rezando juntos. Pero estamos haciendo oración comunitaria. Tenemos un solo corazón y una sola alma. Nos dirigimos al Señor. ¿Qué le pedimos al Señor en las preces, las peticiones del domingo pasado? Ya no nos acordamos. Por ejemplo, ¿cómo es nuestra oración comunitaria? Ponemos todo lo que somos con los demás. Es una sola voz. Rezamos, oramos juntos. Es difícil para nosotros. Ahí hemos encontrado una dificultad. La oración, la dimensión orante. Debemos vivir la oración, potenciar la oración en este proceso sinodal. Es uno de los retos que tenemos en esta fase de implementación. Ser maestros de oración, rezar, orar de verdad, purificar la oración, vivir la oración, para escuchar, la escucha de la voz del Espíritu. ¿Qué quiere el Señor de mí, de mi diócesis, de mi parroquia, de mi grupo? ¿Qué quiere en este momento de la historia? Quizá estoy repitiendo cosas, yendo a lo más fácil, lo que siempre se ha hecho así. Pero ¿qué está hoy? ¿Qué? Ese es el proceso de renovación profundo. ¿Qué quiere el Señor de ti? ¿Qué quiere de tu parroquia? ¿Que sigas repitiendo recetas de los años 90 o del año 2000? Nosotros, los de mi generación, para nosotros el año 2000 era como un punto de referencia que iba a pasar de todo. Tal. Ya hace un cuarto de siglo que ha pasado el año 2000. O sea, va muy rápido. Entonces hay que leer los signos de los tiempos. El Papa León nos está diciendo, hay que darnos cuenta del mundo en el que vivimos, el reto de la inteligencia artificial, los retos, la necesidad de contextualización, la pérdida de valores, cómo es nuestro tiempo, cómo es nuestra parroquia, qué pide el Señor de mí y de mi parroquia y de mi grupo y de mi iglesia hoy y de mi colegio, ahora, 2026, mirando hacia el futuro. Si no, nos quedamos fuera. Si no estamos respondiendo como cristianos. Esto es lo que realmente es el fundamento sólido espiritual. Por eso, y el segundo fundamento es este, que estamos diciendo, lo que dice el Vaticano II, lectura de los signos de los tiempos. Y aquí el sínodo, el documento final, nos abre a la contextualización. Y nos damos cuenta de una pluralidad enorme en la Iglesia. ¿Por qué ustedes desde Roma no nos envían pues un recetario a toda la Iglesia sobre cómo implementar el documento final y el sínodo para toda la Iglesia? Y entonces nosotros, yo lo leo, ustedes lo envían y nosotros lo vamos aplicando. Porque sería falso, porque no hay recetario, porque no es lo mismo Argentina que la India. No es lo mismo Asia que Europa. No es lo mismo la parroquia A que la parroquia B. Entonces nos corresponde a cada uno de nosotros implementar en el contexto, contextualizando la realidad, contextualizándolo. No es lo mismo un lugar que otro. Entonces hay que saber leer los signos de los tiempos, darnos cuenta de cuáles son los signos del Señor en esta. ¿Qué nos pide? Conocer la realidad y conocer también la exigencia que tenemos como cristianos, como sacerdotes, como obispos en este momento de la historia. No repetir recetas, no ir a lo más fácil, sino dejarnos guiar. Por eso leer los signos de los tiempos desde esta perspectiva orante. Esto es, y ver de qué manera podemos llevar a la práctica en este proceso de coherencia en la Iglesia. Esto es una tarea para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Después hemos visto los elementos novedosos del sínodo de los obispos. Hemos hecho la sinodalidad, el sínodo de los obispos. El sínodo de los obispos lo crea, inicia Papa Francisco, el sínodo este último,
el 16ª Asamblea Ordinaria, para tratar de potenciar la sinodalidad de la Iglesia. La temática del sínodo era la sinodalidad. No se trataba, y creo que lo dijimos en tiempos, cuando en algunos de los encuentros que tuvimos, hablar de todo. A ver, vamos a ver qué se nos ocurre y vamos a hablar de todo. No digo usted, hay temas que son muy importantes, pero el tema del sínodo es la sinodalidad. ¿Cómo potenciar la sinodalidad? La comunión en la Iglesia, la participación diferenciada y el dinamismo misionero. Ese es el objetivo, eso es el sínodo de la sinodalidad. Eso es. Entonces, de eso se trataba. Entonces, el sínodo, este proceso sinodal, encuentra en el sínodo de los obispos como un impulso para toda la Iglesia. Ha sido un sínodo muy novedoso, en unas grandes novedades. Primero, lo voy a enunciar solamente, en el proceso. Ha sido ningún sínodo de los obispos ha tenido un proceso tan amplio de preparación y tan participado. A algunos les puede parecer, no, pues no participaron tantos, participó muchísima gente. Nunca, jamás se había hecho una consulta tan grande. Varios años de preparación. 2021 que comienza hasta 2023 que se celebra la Asamblea. Fue mucho tiempo y comenzando desde abajo, escuchando de ese discernimiento desde las parroquias. Porque, entre paréntesis, todo proceso, cualquier proceso renovador, atentos, tiene que ir siempre de abajo a arriba. Si no, no funciona. De arriba a abajo no funciona. Puede ser que sea más lento, ciertamente es más lento, pero es más seguro. Por eso este proceso de renovación, al fin y al cabo, lo es, comienza desde abajo, las parroquias, los grupos, las diócesis, conferencias episcopales, conferencias continentales, Iglesia toda. Hay que comenzar desde abajo, desde la propia parroquia. No empecemos a ver que vengan desde arriba directrices, no, desde abajo, comienza desde abajo. Ha sido un proceso muy amplio, una amplísima consulta. También ha sido un proceso con un fuerte componente espiritual. Esto no se ha hablado mucho de ello, pero ha sido un proceso, nunca ha habido un proceso tan marcadamente espiritual. Yo recuerdo que antes de la Asamblea del 23, se hicieron 3 días de retiro para todos los participantes en el sínodo, de retiro espiritual. Y yo a mí personalmente, a mí me han dicho, uy, eso es imposible. ¿Cómo van a juntar a no sé cuánto, 300 personas, 300, casi 400 personas, 3 días para hacer retiro espiritual? No, nunca se ha hecho, nunca se ha hecho. Hacemos una oración al principio y ya está. No. Hicimos 3 días de retiro espiritual. Una maravilla. Una maravilla. Ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestras reuniones, una oración rápida y tal, tenemos que tener el coraje de dedicar un tiempo a la oración, a la interioridad, juntos, para prepararnos, para escuchar, para crear un dinamismo espiritual. Eso lo hicimos. Y luego, por primera vez, hubo 2 acompañantes espirituales para todo el sínodo. El padre Timothy Radcliffe, actual cardenal, y la madre Ignacia Angelini, benedictina, y el otro dominico, que fueron 2 acompañantes espirituales para todo el proceso, que ayudaron muchísimo. Y también otra novedad fue el alto número de participantes. ¿Cuántos fueron los participantes en el sínodo? Pues con voto, miembros como los días del año, 365. Nunca había habido tanto. Y luego invitados, colaboradores, pasaron los 500. Por eso se hizo en el aula Pablo VI, en el aula de sínodo. Nunca hubo tal participación. Los participantes, los no cristianos. Invitamos donde hay no cristianos a nuestras asambleas, a nuestras reuniones. Nosotros participaron, nunca había habido tantos, fueron 12. Participaron como uno más, no votaban, evidentemente, pero participaron, muy agradecidos en esto. Entonces, ahí tenemos unas novedades y tenemos 3 novedades, no solamente en la preparación, en la fase de celebración en la Asamblea, sino ahora.
tres novedades. La primera hace referencia a la participación en la asamblea del sínodo de un alto porcentaje de no obispos, que aquí ha causado cierto problema, a nivel también de intelectual y a nivel de reflexión. Un grupo decía, con la presencia de personas que no son obispos, desvirtúa, significa que ya no es sínodo de los obispos, ya no hay, ya no son solo obispos. Cuando ya Benedicto había varios, siempre ha habido, pero nunca en número tan alto. El otro grupo decía, ¡qué pocos! Solamente un 25%, o sea, el 75% son obispos. Esto no va a servir para nada. Había que ir a una asamblea, donde el obispo sea uno más, acabar con el sínodo de los obispos y crear una asamblea eclesial. Aquí podemos decir varias cosas, cinco puntos. El primero, que Pablo VI, al instituir el sínodo de los obispos en 1965, aclaraba que el sínodo de los obispos, como toda institución humana, puede ser perfeccionado con el paso del tiempo. Por favor, no hagamos dogma de fe de lo que es una estructura humana. El sínodo de los obispos admite renovación, reforma, y tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, como Francisco, han renovado el sínodo de los obispos. Ha habido una renovación del modo del principio hasta ahora. Segundo, la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, que trata sobre el sínodo de los obispos, de 2018, dice que según el tema y las circunstancias pueden ser llamados a la asamblea del sínodo algunos que no tengan el munus episcopal, es decir, no obispos. Ya está contemplado en la Constitución, no ha sido una novedad. Tercero, la extensión participativa es coherente para subrayar el sínodo como proceso de escucha y discernimiento en el pueblo de Dios. El obispo no discierne solo, fuera del pueblo de Dios, sino en el pueblo de Dios. Si todo el proceso sinodal ha sido un discernimiento desde el pueblo de Dios, esa fase de discernimiento que es el sínodo de los obispos tiene que ser también en el pueblo de Dios. Y es lo que han ayudado, ayudar a ese discernimiento de los obispos. Y cuarto, no se compromete el carácter episcopal de la asamblea, ni se cambia su naturaleza, que permanece episcopal. No se configura desde un criterio asamblearístico. Es sínodo de los obispos. Por eso no se ha ido más allá del 25%. Es sínodo de los obispos. Y es expresión de la colegialidad episcopal. Se puede crear una asamblea. Aquí en América Latina han creado la asamblea eclesial. Es otra estructura. A veces decimos o sínodo o asamblea episcopal, o asamblea eclesial. ¿Por qué no decimos y? Sínodo de los obispos y otra estructura es una asamblea eclesial. En una parroquia, o consejo pastoral o consejo económico. No es que usted puede ser las dos cosas. El consejo pastoral es una cosa, el consejo económico es otra. Una asamblea eclesial es una cosa, el sínodo de los obispos es otra. Por tanto, estamos decididos y mi personal orientación es a mantener el sínodo de los obispos. Se pueden crear asambleas eclesiales, sin duda alguna, pero la estructura del sínodo de los obispos debe ser mantenida como expresión de colegialidad episcopal. Esto no significa, por eso ha sido el 25%. Y quinto, no establece una normativa, que no es para siempre esta participación, dada el carácter y la temática del sínodo de los obispos, que era la sinodalidad, pues se pensó que era bueno que hubiese un número grande, no más del 25%, de no obispos. No, ¿va a ser siempre así? Depende de lo que el Papa diga. No establece una norma. Otros sínodos obispos ha sido menos la representación de no obispos. Ha sido más. Dependerá del Papa. Se hará un análisis y se verá. Yo creo que esto es el primer tema, la primera novedad que también quería hablar. La segunda son los grupos de trabajo, los grupos de estudio. Los grupos de estudio vienen en el documento final en el número 8. Después de la primera sesión del sínodo,
se crearon 10 grupos de estudio sobre 10 temas muy importantes. No los voy a enumerar todos, decir algunos. Hemos hablado de la misión en el ambiente digital, hemos hablado de la formación del ministerio sacerdotal, de una perspectiva sinodal, está el clamor de los pobres, está el nombramiento de obispos, están los nuncios, está el tema también de la relación entre Iglesia Latina e Iglesias Orientales, está el frutos del camino ecuménico. Son muchos, están elencados, son 10 temas. Algunos nos decían, estos temas significa que ya no se estudian en la segunda sesión. El Papa no quiere que se estudie, aquí es una censura. Están censurando, porque no dejan que se estudien en la segunda sesión todos estos temas. Estos temas son el primer producto, el primer resultado del sínodo. Son temas tan importantes y había tal consenso en ellos que no da tiempo en un mes tratar en profundidad todos estos temas. No da tiempo. Entonces, son temas ya donde hay un consenso. Entonces, como primer producto del sínodo, que se estudien a través de unos grupos de trabajo con más tiempo y que luego presenten sus conclusiones al Papa. No pueden decidir, como el sínodo es solo consultivo, estos grupos son también solo consultivos. No deciden, sino presentan sus conclusiones al Papa. El Papa León ha dicho, buen criterio, que quiere que se publiquen estas conclusiones. Ya se han publicado estas 2 y se seguirán publicando en la medida que vayan terminando estos grupos de trabajo. Son grupos de trabajo. Y junto con esto se han instituido 2 comisiones, que también están 10 grupos de trabajo, 2 comisiones. Una comisión que está revisando el Código de Derecho Canónico para adaptar a los criterios sinodales en muchos de los puntos. No les leo los números en los que están trabajando, van muy avanzados. Y después una comisión de los obispos africanos que nos hace ver lo diferentes que son un continente de otro. Va a tratar sobre el tema de la poligamia, que para nosotros no tiene tanta importancia. Para ellos es un problema muy serio. Se convierte el marido con 4 esposas, ¿qué hace con ellas? ¿Con cuál se queda? ¿Con cuál se casa? Se convierte una mujer, ¿qué hace? Se va, sola, con sus hijos. Hay criterios pastorales, entonces están tratando ese tema. Y después se han instituido otros 2 grupos de trabajo, esos 10 primeros ya están casi terminando, 2 grupos de trabajo que comienzan ahora. Uno es sobre la liturgia, que lo pedía el sínodo, y el otro es sobre las conferencias episcopales, conferencias continentales, diócesis, todo ese mundo. Estos son también otra gran novedad. Y por último tenemos otra gran novedad, el documento final del sínodo. Por primera vez no va a haber una exhortación apostólica post-sinodal. Después de los sínodos, el Papa, primero ya Benedicto dio un paso muy grande. Los sínodos, las conclusiones del sínodo eran secretas. Se presentaban al Papa secretas. Y el Papa, con ese documento, hacía una exhortación apostólica. Ya Benedicto dice que se publiquen las conclusiones. Se publican las conclusiones, que se conozcan. Y luego Francisco, de esas conclusiones, pues hace un documento, una exhortación apostólica posinodal, hermosas, algunas muy importantes. Esta es la primera vez donde el Papa Francisco dice no hay exhortación apostólica. Yo asumo el documento como parte del magisterio ordinario del obispo de Roma. Es magisterio ordinario, magisterio pontificio. Por eso, como autor del documento final, no solamente la 16ª Asamblea del Sínodo de los Obispos, sino es también el Papa Francisco. Autor, Papa Francisco, y el Sínodo de los Obispos. Es un documento en el que se expresa el magisterio del Obispo de Roma. Primero, por un criterio de coherencia. Dice el Papa, si ha sido desde abajo, había un criterio de discernimiento, de reflexión, de escucha, hasta llegar al Sínodo de los Obispos, otro discernimiento. Ya está hecho. Yo soy parte del pueblo de Dios. Somos todos. Este es el resultado. ¿Qué voy a decir yo fuera de esto? Y por otra parte es también un impulso muy grande a todo este proceso sinodal, a este modo de escucha desde el pueblo de Dios, de discernimiento, de ir avanzando,
de escuchar la voz del Espíritu. Marca también un camino. Entonces, esto es. Y por último, tenemos la fase de implementación. Esta fase de implementación. En primer lugar, la fase de implementación es una fase de concreción, concretar. Pedimos, se envió una nota a todos los obispos, a todas las diócesis. No se trata de volver a la fase inicial, de discernimiento, de la fase diocesana del proceso sinodal, sino de implementar el documento final. Por eso, el documento básico es el documento final. No esperemos otras cosas. Es el documento final, que hay que leerlo, que hay que concretarlo. ¿En dónde? En la vida de la diócesis, en la vida de la parroquia. Es que es un documento muy amplio. Se han publicado guías de lectura, ayudas, instrumentos que no inventan otras cosas, sino que ayudan a leer el documento final. Ahí el CELAN ha publicado cosas muy hermosas, la Conferencia Episcopal Española ha publicado cosas, una guía muy hermosa. Hay varias diócesis en el mundo que las han publicado. Guías pero no inventan, no es otro documento, es cómo llevar a la práctica todas estas ideas que vienen aquí, y que no están concretas, son puertas que se abren, cómo llevarlas a la práctica en mi diócesis, en mi parroquia. Por una parte, esto es el documento final para llevarlo a la práctica. Junto con esto, también está la tarea de acompañar esta fase de implementación. O acompañar. ¿Desde dónde? Primero, fundamentalmente, desde las conferencias episcopales. Hemos pedido que las conferencias episcopales tengan un equipo sinodal, un grupo sinodal que puedan coordinar, puedan ayudar a los grupos sinodales de las diócesis. Vamos a tener, yo espero, dentro de poco estamos pensando, un encuentro por continentes con los responsables de los grupos sinodales de las conferencias episcopales, para ponernos todos y ver de qué manera podemos coordinar. Pero una responsabilidad son siempre de las conferencias episcopales. También desde la Secretaría del Sínodo estamos para acompañar y para ayudar. Gracias por todas las invitaciones, estamos disponibles para ayudar, sea a las diócesis, sea a las conferencias regionales, a las conferencias continentales o a las conferencias episcopales, ayudar en el proceso. No esperen de nosotros unas directivas y decir, tienen que hacer, y esto son ustedes los que tienen que implementar el sínodo, nunca solos, sino siempre acompañados. Estamos disponibles para responder a dudas, para acompañar, para estar presentes, o de forma telemática o de forma presencial, como estamos haciendo. Segundo, el documento final debe ser recibido teniendo en cuenta la diversidad de contextos. Es decir, cómo desarrollar en mi contexto, en mi ambiente, una iglesia sinodal misionera. Desarrollo. No puedo ir a más. Es un proceso. Y tercero, se debe concretar en las estructuras de participación. Luego hablaremos algo de esto, más en concreto, en segunda parte. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, lo digo porque como no lo sé, yo puedo decir así en general, que en la Iglesia en general, en muchas parroquias, no existe consejo pastoral, después de 60 años del Concilio Vaticano II. Es decir, esto nos lleva a una revisión de las estructuras de participación del pueblo de Dios. No se trata, luego también lo diré, de que el párroco deje de ser párroco. No se trata de que el obispo deje de ser obispo. No se trata de caer en un régimen asambleario, donde el párroco es un funcionario y nosotros decide la masa, votan y yo lo que me han dicho. No se trata de eso, luego aclararemos. Pero sí deben existir las estructuras de participación. Que hoy hay realidades donde la misma parroquia pues es difícil y a quién pongo, pues habrá que verlo, habrá que ser creativos, habrá que crear otras estructuras, habrá que unir, habrá que ver, pero debe de existir estructuras de participación del pueblo de Dios, necesariamente. Y el párroco, el obispo, para tomar sus decisiones, debe escuchar al pueblo de Dios. No digo que siga, luego veremos, no significa que siempre siga lo que le dice, pero debe escuchar obligatoriamente.
Es decir, es la superación del clericalismo en la Iglesia, de la pirámide, una pirámide de poder, donde el cura, el sacerdote sabe todo, controla todo, manda todo y decide todo. Pues ese no es el sacerdocio de Cristo. Ese no es la Iglesia de Dios. Hay que escuchar. Y el sacerdote está en el pueblo de Dios. Entonces tenemos que la estructura y luego que existan. Y también que funcionen los consejos pastorales, que las estructuras funcionen. Que funcionen. Por eso se pide unos estatutos. Que sepan qué es un consejo pastoral. Que contemple su dinámica. Que la renovación de sus miembros, no siempre los mismos, no debemos caer en un clericalismo laical. Todos nos hemos, yo cuando fui párroco encontré en mi parroquia un sacristán que mandaba más que el párroco y que los sacerdotes, y que había creado ahí una especie de dictadura. Sí, era una especie de dictadura. Y cuando lo quité, la gente respiró. ¡Ay, padre, menos mal que nos han librado! Pues no nos dejaba hacer nada. Pero no se deben dar esas situaciones. Debe haber una renovación. Siempre son crear unas élites clericales. No, élites no. No es que nadie sabe, es que no saben. Bueno, pues aprenderán. No se preocupe que aprenderán. Esta es la razón. Y luego, por último lugar, hablando de las estructuras, debemos tener una cierta creatividad. Una cierta creatividad. Puede haber estructuras de participación propias de América Latina y que no sean propias de África. En Asia, algunas, y en Europa, estructuras. Lo hemos hecho si ha habido un avance, por ejemplo, en el tema de la liturgia amazónica, y otra liturgia africana. Pero puede haber también en estructuras, en ministerios laicales. Se pueden crear ministerios laicales, no a lo loco, sino la comunidad episcopal continental. Estructuras en algunos lugares para vivir la Iglesia sinodal. Eso en cuanto a la fase de implementación. Y vamos a terminar. El punto segundo es, vamos a ir avanzando, el pueblo de Dios clave para entender el sacerdocio ministerial. El pueblo de Dios clave para entender el sacerdocio ministerial. Es la eclesiología del Vaticano II. Cuando se redacta y se estudia el Lumen Gentium, se ha hablado de lo que se ha denominado aquella revolución copernicana. La revolución copernicana del Lumen Gentium. ¿Qué fue la revolución copernicana? Que se pasa de los borradores previos, donde el esquema era Iglesia como misterio, jerarquía, pueblo de Dios, se cambia a Iglesia como misterio, pueblo de Dios, jerarquía. Es un cambio enorme. Es un cambio enorme. Quiere decir que la jerarquía, sin negarla, la Iglesia es constitutivamente jerárquica. La Iglesia es constitutivamente jerárquica. La Iglesia asamblearia que algunos pretenden no es la Iglesia de Jesús. Es un empobrecimiento. Significa anular los carismas, las vocaciones y los ministerios. No es lo mismo un laico, la vocación laical, que la vocación sacerdotal. Ni mejor ni peor. Luego hablaremos de esto, del bautismo. No se trata, no. Pero es absurdo que yo quiera servir a la Iglesia como laico, porque el Señor no me ha llamado. Mi vocación no es laical. Es absurdo que un laico quiera servir a la Iglesia como sacerdote o como obispo. No lo es. No somos mejores ni peor, igual es mucho más santo. Entonces, no se trata de caer en un régimen asambleario. La jerarquía. Pero la jerarquía es dimensión constitutiva de la Iglesia. Pero en el pueblo de Dios. Antes es el pueblo de Dios. Y lo primero es el bautismo, la unión con Cristo y en la Iglesia. La realidad del bautismo, la dimensión bautismal. Y desde ahí vienen los ministerios. Primero te incorporas a Cristo, sigues a Cristo, y después viene el camino a través del cual sigues a Cristo. Vocaciones, carismas y ministerio. Esta es la revolución copernicana, que plantea Lumen Gentium. El proceso sinodal es una consecuencia de esta eclesiología del Concilio Vaticano II. Es
en el pueblo de Dios. El sacerdocio ministerial se entiende en el pueblo de Dios. No voy a hablar, tenía aquí, del sacerdocio común. Viene a otra, pero lo mismo también se puede decir, el sacerdocio de todos los fieles. Entonces, el sacerdocio ministerial debe entenderse, debe vivirse y debe desarrollarse en el pueblo de Dios. Ratzinger hablaba del error de concebir al sacerdote como un pequeño rey en su parroquia, o al obispo como un pequeño rey en su diócesis. Sacado del pueblo y elevado, ya estamos. El sacerdocio levítico. En el pueblo de Dios. Servir al pueblo de Dios. Dejarte orientar y guiar por el pueblo de Dios. Por eso, Papa Francisco insistía, los pastores caminan como el pueblo, a veces delante, a veces en medio, a veces detrás. El buen pastor tiene que moverse así. Delante para guiar, en medio para animar y no olvidar el olor del rebaño, y detrás porque el pueblo tiene también instinto y debe ser para encontrar nuevos caminos hacia adelante o para encontrar el camino perdido. Estas son las claves hermosas y exigentes que encontramos en la eclesiología del Concilio Vaticano II y que está presente en Lumen Gentium. Es un desarrollo de la eclesiología del pueblo de Dios. Segundo elemento, esta eclesiología del pueblo de Dios no se opone, no contradice la eclesiología del cuerpo de Cristo, sino que la complementa. Ni tampoco, aunque no se ha desarrollado tanto, la eclesiología de la Iglesia como templo del Espíritu Santo. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. A veces tenemos siempre la misma tendencia, la tenemos enraizada de las alternativas, o una u otra. Son todas ellas. Todas ellas. No se puede entender la eclesiología del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, sin la eclesiología del cuerpo de Cristo y sin la eclesiología del templo del Espíritu Santo, la animación del Espíritu Santo. Esto es lo que también planteamos a nivel eclesiológico desde el proceso sinodal. Y es una tarea también a la que se invita a las facultades eclesiásticas y a las facultades teológicas a desarrollar. Se ha hecho mucho ya. Se va a desarrollar toda esta eclesiología que es muy hermosa y está en el Concilio Vaticano II también. Una eclesiología riquísima. Hay quien introduce también la otra imagen de iglesia hermosa, que sería como el paraguas que recoge todo, es la imagen de iglesia como familia de Dios. Familia de Dios donde integran en el amor la unidad y la variedad. Variedad de contextos, variedad de culturas, variedad de personalidades. Eso es. En la eclesiología del Vaticano II. Aquí, en tercer lugar, vemos, entonces aparece el bautismo como sacramento fundamental. Del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo brota la identidad del pueblo de Dios. Es el documento final del sínodo. Brota la identidad del pueblo de Dios. Por eso hacemos referencia a la teología agustiniana del Cristo total. San Agustín habla del Cristo total, que es cabeza y miembros. Viene a decir San Pablo, no hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Cristo te lleva necesariamente a su cuerpo, que es la Iglesia. Y aquí hay una reflexión que podemos hacer después, siempre en la barca de Pedro, siempre en la Iglesia, no fuera de la Iglesia. Yo sigo a Cristo, ese es el principio del sectarismo y del cisma. Y todo árbol, toda rama separada del tronco se seca. Cuidado con esto, Cuidado con buscar atajos y caminos. Yo tengo la verdad, los otros se equivocan. El Papa se equivoca, la Iglesia se equivoca, los demás se equivocan. Yo tengo la verdad, entonces yo me separo. Siempre en la Iglesia. Porque estar en la Iglesia es estar en Cristo, estar con Cristo. No hay Cristo sin Iglesia, ni Iglesia sin Cristo. Entonces, la eclesiología, la teología agustiniana del Cristo total, el Cristo único, el Cristo vivo, que es cabeza y miembros. Esto es. Por eso, dice San Agustín, que nadie piense haber conocido a Cristo si no participa en su cuerpo, es decir, en la Iglesia, cuya unidad encarece el apóstol en el misterio del pan. Esto es teología bautismal, teología eucarística. Muy hermosas.
y muy vivas. Nos llevan la una a las otras. En participar en el cuerpo de Cristo. Y entonces, la incorporación a Cristo nos coloca en la dignidad más alta, que es ser hijos de Dios. No hay dignidad más alta. Nos iguala a todos por arriba. Nos hemos igualado a todos. La dignidad más alta. Y a partir de ahí viene la diversidad en el seguimiento. La idea de carismas, vocaciones y ministerios. Hay que discernir a qué camino, cuál es la vocación de cada uno de nosotros. Yo recuerdo, y termino con esto, que muy al principio, hablando del bautismo, de la unidad de todos en Cristo, de la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios, una señora me decía: ¡ay, monseñor, es la primera vez que me dicen, que me entero de que los laicos tenemos vocación! Yo creí que los laicos eran los que no teníamos vocación. Claro, se nos ha metido, a veces, se nos ha metido, así. Cuidado con esto, hay una vocación específica laical. Por eso, y termino con esto, al laico no se le conceden derechos. Cuidado con esto. A ver qué concedemos a los laicos para que estén tranquilos. A ver si vamos arañando, si los laicos van arañando y les vamos concediendo. Tienen derecho al 100% de todo aquello que no corresponda a otro ministerio, a otra vocación. Y el laico puede y debe todo lo que sea propio del laico al 100%, y es derecho. Y además yo diría es obligación, porque tiene que ser aquí y debe desarrollar su propia vocación. Pero no le clericalicemos. ¿Y puede el laico celebrar la Eucaristía? Es otro ministerio, otra vocación, ni mejor ni peor, distinta. El laico puede hacer otras cosas. ¿Puede el laico asumir puestos de responsabilidad en la Iglesia si no corresponden al ministerio ordenado? Claro que sí. Entonces, en esto es potenciar, esa es la corresponsabilidad diferenciada. Por eso el documento final nos habla de corresponsabilidad diferenciada como consecuencia de la vocación bautismal. Paramos ahí y luego comentamos lo que dice. Gracias por la paciencia. Muchas gracias, monseñor. Invitamos a los presentes a compartir un coffee break y en minutos retomamos las actividades. Muchas gracias. Bueno.